Dios les bendiga, acá estamos juntos, estamos predicando la palabra de Dios y esté atento porque hoy va a recibir un milagro en su vida. Hay mucha gente que va a recibir milagros en su vida y vamos a hablar del tema más importante que se puede hablar, que es la salvación del alma, pero también vamos a animarle para que usted pueda trabajar para Dios, para que pueda trabajar para la vida eterna de muchas otras personas, y para que usted pueda ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Decirles a otros cómo pueden tener vida eterna en el cielo para siempre y recibir a Jesús en sus vidas es el mayor bien que puedes hacerle a una persona. ¿Cómo llegar al cielo? ¿Cómo pasar la eternidad en el cielo? Vos sos alguien eterno, desde que naciste Dios puso el Espíritu tuyo en tu interior y vas a ser eterno. Pero hay dos lugares en los cuales vas a pasar la eternidad o podés pasar la eternidad. En el cielo para siempre, en el paraíso con Dios, o en el infierno eterno con el diablo y sus ángeles en un fuego que no puede ser apagado. Entonces, decirles a otros cómo ir al cielo es lo más importante de todo lo que se puede hablar en el mundo entero. Porque de eso va a depender el lugar donde pase cada uno la eternidad, ¿no? O sea, algunos se preocupan por sus casas y hacen bien, se preocupan por su jubilación y hacen bien, pero ¿dónde vas a estar en la eternidad? Y esto es lo que más le agrada a Dios, poder predicar el mensaje de salvación. Y dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 15, versículo 7, dice: les digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y dice también en el versículo 32, cuando un hijo que se había perdido vuelve a la casa de su padre, le dice: más era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es encontrado. O sea, que estamos viendo en estos dos pasajes de la palabra de Dios en San Lucas capítulo 15, que lo que más alegra al cielo, lo que más alegra a Dios es cuando alguien se arrepiente, cuando alguien conoce a Jesús y le recibe en su corazón y por eso recibe también la vida eterna. Debemos trabajar para lo eterno, debemos estar concentrados. La mayoría de la gente no piensa en lo eterno, pero es sabio pensar en la eternidad. Todos van a morir, todos vamos a morir, no hay nadie que no haya muerto, y entonces tenemos que estar pensando en dónde vamos a pasar la eternidad. Entonces vamos a ir al libro de Daniel. En el Antiguo Testamento ya hablaba de la eternidad y que iba a haber un reino eterno que iba a durar para siempre. Y estamos en el libro de Daniel 580 años antes de Jesucristo, y dice que en los días de estos reyes, habla de otros reyes de Persia, de Grecia y todo eso, dice: más adelante el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni ese reino será dado a otro pueblo. Dice: ese reino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero ese reino permanecerá para siempre. Es el reino de Dios, el reino de Jesús. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. También en Daniel, en el capítulo 7 del Antiguo Testamento, ya Dios estaba hablando de todas estas cosas. Y dice en el versículo 13, dice Daniel, el profeta, 555 años antes de Jesucristo, dice: miraba yo en la visión de la noche y he aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre.
allí ese Hijo de Hombre es Jesús. Si ustedes saben los evangelios, Jesús se hacía llamar Hijo de Hombre. Era para que la gente que sabía la Biblia podía ir a Daniel y darse cuenta que se refería a él. Y dice, este Hijo de Hombre vino hasta el anciano de días, que es Dios Padre, y no es que Dios sea un anciano, porque Dios es hermosísimo y es, digamos así, no hay palabras para describirlo, pero muestra aquí a una figura de Dios que es un anciano, que es eterno, ¿no es cierto? Entonces dice que venía uno como un hijo del hombre, Jesús, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado a Jesús dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea que dentro de 100 años o estás en el reino de los cielos o estás en el infierno. Quizás dentro de un año, quizás algunos que están muriendo ahora por el coronavirus, o alguien que se choca con su auto o tiene otra enfermedad. Entonces eso es lo que uno no tiene la vida comprada, uno puede fallecer en cualquier momento. Y entonces dice, después de esto recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Y los santos del Altísimo somos aquellos que somos cristianos, que hemos rendido la vida a Jesús y que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Entonces, en el versículo 27 del capítulo 7 de Daniel, dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Estamos hablando de un reino eterno, en el cual nosotros tenemos que trabajar para ese reino. El Señor, cuando nos mandó a los discípulos a predicar, lo que siempre dijo y lo que nadie dice es que Jesús dice, prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, cuando uno entra en el reino de Dios, Jesús entra en uno y uno pasa a ser una puerta del cielo y pasa a ser del reino de Dios. Entonces, cuando uno se acerca a una persona que está fuera del reino, porque en realidad la humanidad toda está dividida entre los pocos que estamos en el reino de Dios, que es un reino invisible. Jesús dice, el reino de Dios ya está entre ustedes. Estaba Jesús ahí, que era el rey, pero Jesús traía el reino, y después de Pentecostés vino el Espíritu Santo a vivir en los cristianos, y Jesús vino a vivir a cada cristiano, y entonces el reino de los cielos se ha acercado cuando nosotros nos acercamos a alguien. Entonces somos una puerta del cielo que, si predicamos el Evangelio y predicamos la salvación del alma y el arrepentimiento, la persona sale del reino de las tinieblas y entra en el reino de la luz, y es el reino que va a durar por todos los siglos de los siglos. Entonces, el reino y el dominio y la majestad del reino debajo de todos los cielos se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. O sea, tenemos una herencia tremenda, pero también tenemos un trabajo y un mandato de parte de Jesús de predicar las buenas nuevas. El cristianismo, como hemos visto hasta ahora, está por desaparecer, y tienen que abrir los ojos tanto los predicadores como los creyentes, como los que se llaman cristianos, para realmente entrar en el reino de los cielos previo arrepentimiento, creer que Cristo en la cruz pagó los pecados y tomando la decisión de recibir a Cristo en tu corazón. Cuando eso sucede, el Espíritu Santo viene y te transforma en un templo de Dios. Jesús viene a vivir en vos y empezás a tener poder para vencer el pecado.
y tenés el poder también del Espíritu Santo para vencer enfermedades, para hacer milagros y muchas cosas por el estilo. Entonces, ese es el Evangelio del Reino. Jesús dice que antes del fin, y estamos en este tiempo, será predicado el Evangelio del Reino, no el Evangelio común, sino el Evangelio del Reino, y para en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros tenemos a Jesús en nosotros y somos embajadores del cielo. Y yo ahora le estoy hablando a cristianos realmente que han tenido una experiencia de salvación, que somos embajadores decretados por Dios de que tenemos que llevar el mensaje de Dios a todas las personas, sobre todo los que queremos y a todas las personas que están en nuestro entorno. Entonces, representamos al reino de los cielos, somos sus embajadores, representamos al glorioso Rey Jesucristo. Y Dios nos ha hecho conocer las buenas nuevas de salvación y ha salvado nuestras almas del castigo eterno, y compartir estas buenas nuevas es el acto de bondad más grande que le podés hacer a cualquier persona. O sea, compartir la salvación es lo más grande que uno puede hacer en este mundo. Es el trabajo más grande que puede hacer este mundo porque tiene repercusiones eternas. Y después hay que guiarlos por el camino de Dios, orientarlos, discipularlos con las bases del cristianismo, con el ABC del cristianismo, y llevándolos a conocer a Dios para que luego lo puedan transmitir a otros, y entonces eso es la obra de mayor valor que usted puede hacer en este mundo. Y también es la mayor obra de caridad, hablamos de obra de caridad, que puede hacer. Si usted le regala un par de zapatos a una persona, bueno, es algo. Pero si le da la salvación, la vida eterna, y esa persona es salva, y después, cuando muere, va al cielo por los siglos de los siglos de los siglos, en una bienaventuranza, en el paraíso eterno, eso es lo más grande que uno puede predicar. Por lo cual uno tiene que prepararse estudiando las Escrituras, y las Escrituras están todas las respuestas que usted puede tener a cualquier pregunta espiritual. Entonces debemos orientarlos a servir a Dios, y con la sabiduría que les da el Espíritu Santo al nacer de nuevo, porque al nacer de nuevo viene el Espíritu Santo a la persona y ya tiene sabiduría sobrenatural. Entonces puede desenvolverse con la guía de Dios en esta vida y desembocará tarde o temprano en una vida que sea plena y de bendición para otras personas. O sea, personas con vicios, personas con pecados, personas tal vez malas, por así decirlo, son transformadas en personas que son ganadores de almas, personas que tienen buen testimonio, que son personas que son cambiadas, que los vicios son sanados, que los pecados ya no les atraen, que tienen una nueva visión de las cosas, ya empieza a pensar como Jesús, porque Jesús se une, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y nos empieza a dar los pensamientos de Jesús. Entonces debemos orientarlos a que transmitan lo que aprende de Dios en su entorno. Siempre hablo yo de esto, que un cristiano tiene que ser de luz y para el entorno en donde se mueve. Tiene que ser de bendición, tiene que orar. Yo les digo que hagan una lista de los parientes, de las personas que uno está en contacto, el almacenero, el peluquero, el verdulero, los compañeros de fútbol, los compañeros de tenis o de gimnasia, y aquellas personas que Dios pone en contacto con un cristiano verdadero, esas son, digamos, tus discípulos futuros. Esos son los que dependen de vos, son los que tal vez después, si no van al cielo,
en el día del juicio te van a señalar y te van a decir, ¿por qué no nos hablaste si sabías que había un infierno? Y ellos van a ir al infierno. Bueno, vos estarás en el cielo, pero va a ser algo muy triste, porque te guardaste el remedio para la salvación de ellos. Entonces, se debe orientarlos para que transmitan lo que aprenden de Dios a los parientes, conocidos, amigos, y entonces eso se va transmitiendo de uno al otro y redunda en el mayor beneficio que se puede hacer a su comunidad, y será algo con resultados visibles ahora al ser transformadas las personas y para la eternidad. Solamente se debe trabajar, o se debe procurar y debes esforzarte para trabajar para algo eterno. Todo lo demás que puedas hacer, fundar un club, hacer alguna otra cosa, una torre, hacer una pintura, todo lo demás, eso va a pasar, pero lo que no va a pasar va a ser el reino de Dios. Y todo lo que hagas para el reino de Dios va a quedar eternamente. La gente común y algunos cristianos de nombre no entienden esto, pero la prioridad en tu vida debe ser ganar almas para Cristo, discipularlas y enviarlas. Dice 2 Timoteo 2:2, dice, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, el apóstol Pablo, que había aprendido directamente de Jesús, aunque él no lo vio nunca, pero lo vio en el cielo, porque él fue arrebatado a la presencia de Dios y Dios le predicó allí y le enseñó el Evangelio. Entonces él transmitió a la mayoría de las personas, a todo aquel que podía, a todo aquel que se encontraba, aquella persona que viajaba con él, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto mismo encarga a hombres fieles. Y Dios está buscando hombres fieles que hagan lo mismo. Dice, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces es una cadena. Uno enseña, estamos enseñando la palabra de Dios, lo que hay que hacer, y vos lo aprendés, vas a la Biblia, podés entrar en www.diosparatodos.com, donde allí tenés muchos libros, muchos estudios para hacer y para aprender las cosas de Dios. Podés entrar en mi Facebook, Gustavo Adolfo Isber Perlender, ahí hay mucho también material. Podés entrar en YouTube y poner Gustavo Isber, y ahí hay muchas filmaciones en las cuales estoy enseñando todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. De a poquito, pero podés tomar eso y empezar a enseñar y orar por aquellas personas que amás. Porque si vos conocés de Dios y vas al cielo y todos tus parientes, amigos y vecinos y tu esposa y tus hijos se van al infierno, no va a ser algo muy lindo, ¿no es cierto? Entonces vos tenés que procurar y orar por esas personas y predicarles la palabra, tener la valentía de no avergonzarte de Dios, ¿no? Si te manda el rey de España o la reina de Inglaterra o el rey de no sé dónde, vos te sentirías orgulloso de representar a alguien así, cuanto más al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Es inentendible que la gente se avergüence de Dios, que es el que creó todas las cosas y el que tiene el control de todas las cosas. Uno debe obedecer el mandato de Dios. Jesucristo, antes de ascender al cielo, dice la Gran Comisión. Y esta Gran Comisión es para todos los cristianos. Está velado hasta hace poquito, digamos así, en las predicaciones que uno escucha, y la gente piensa que eso es para los ministros religiosos nomás. Pero eso lo dijo Jesús para todos los cristianos. Y Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tiene toda la autoridad
en este mismo momento en la tierra y en el cielo. Por lo tanto, como tengo toda la autoridad para protegerlos, para guardarlos del mal, para darles sabiduría para que puedan hablar, puedo hacer milagros a través de ustedes. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Dónde están todas las cosas? Acá, en la Biblia. No es demasiado grande. Uno puede tomar el Nuevo Testamento y aprenderse el Nuevo Testamento, o escucharlo por la computadora. Uno pone el Nuevo Testamento grabado, o puede poner San Mateo, San Lucas, y uno va escuchando, o puede comprarse una Biblia y leer el Nuevo Testamento, y después también, si querés, el Antiguo, pero sobre todo el Nuevo Testamento. Entonces, lo más importante es eso, enseñarles a otros que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado, y dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo, a los que predicamos la palabra de Dios, a los que llevamos el mensaje, Él está al lado nuestro, respaldando. Y es invisible, pero es tremendamente real, y Dios hace muchos milagros a través de aquellos que predicamos el mensaje de Dios. Yo estoy orando por todos ustedes que están escuchando, para que Dios nos toque y hagan milagros, y entiendan que usted, si es cristiano de nombre, o cristiano realmente cristiano, nacido de nuevo del Espíritu Santo, usted se transforme en alguien que pueda hablarle a 4 o 5 personas, o a las personas de su entorno, formar una reunión casera, y lo que usted puede aprender en YouTube, a través de los mensajes que estamos dando, usted pueda enseñárselo a otros. Sobre todo la salvación del alma, que al final de esta predicación vamos a explicar punto por punto cómo ser salvo. Entonces, si cada cristiano trabajara en esto, con las personas que se relacionan todos los días, llevarían a la salvación de millones de personas en poco tiempo, y aún más si se trabaja en el poder de Dios siendo llena del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía en Romanos, dice, no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, en el poder del Espíritu Santo, con señales, prodigios y milagros. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, y usted si no es lleno del Espíritu Santo debe procurar y pedirle al Señor ser lleno del Espíritu Santo, que no entienda mucho. Pídale al Señor, Señor, no estoy entendiendo demasiado, pero llename con tu Espíritu Santo. Y si usted no es de Dios, o es simplemente un cristiano que es de ir a la iglesia nomás, entregue su vida a Jesús, recíbalo en su corazón, reciba la salvación, arrepiéntase de sus pecados, crea que Cristo en la cruz murió como su sustituto, pagando la deuda suya, e invite a Cristo que entre en su corazón. Jesucristo va a entrar en su corazón y lo va a cambiar y le va a dar el poder para vencer el pecado y para poder hacer milagros. Entonces, si cada cristiano se preocupara y entendiera que tiene un llamado de Dios y está en la gran comisión de llevar el Evangelio, dice en San Marcos, capítulo 16, al final, son las últimas palabras de Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y después fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y esto es algo tremendo. Hay personas que leen así y no le dan importancia. Pero si una persona no cree en Jesús, será condenado. Si usted cree en cualquier otra persona que no sea Jesús, si no está siguiendo el camino de Cristo, usted no va a ir al cielo, aunque esté siguiendo a Seferino Namuncurá o a la difunta Correa o cualquier otra persona. Si usted no sigue a Jesús y no lo tiene en su corazón, no va a ir al cielo. Sépalo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y Él le ha dicho, nadie va al Padre sino a través de mí. Porque Él fue el que pagó los pecados suyos en la cruz,
Él fue el que murió por usted y Él es el camino, la verdad y la vida. Él solo es el camino. El camino es angosto, se llama Jesucristo. Son pocos los que lo hallan, dice la palabra de Dios, y eso me preocupa mucho, porque de 100 personas, tal vez 9 o 8 entienden este mensaje. Así que trate de entenderlo. Lo digo porque yo cuando empecé a escuchar, cuando yo no sabía este mensaje de salvación, tuve 6 meses escuchando a predicadores hasta que entendí, porque yo creía que ya sabía toda la historia de Jesús, que había resucitado, que había muerto en la cruz, pero no había entendido que tenía que tener un verdadero arrepentimiento, que Cristo había muerto en mi lugar en la cruz y que tenía que recibirlo en mi corazón. Una vez que lo hice, me sentí perdonado y sentí que Jesús me limpió completamente y sentí la presencia del Espíritu Santo que me empezó a revelar la Biblia y empecé a entender toda la Biblia. Antes leía la Biblia y era un libro que no entendía absolutamente nada. Pero al tener el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, entonces ese Espíritu Santo, al tenerlo uno, le revela las Sagradas Escrituras. Entonces, mire a todas las personas que todos los días están a su alrededor. Ese es su campo misionero. Si usted es cristiano, las personas que están a su alrededor, ese es su campo misionero. Antes se pensaba de ir, bueno, yo me voy al Congo, al África, cada cristiano, ya hay cristianos en todas partes del mundo. Entonces, hay cristianos nominales, hay cristianos de nombre, hay gente que se cree cristiana, pero sus frutos no son de un cristiano. Entonces usted tiene que hablarle a los cristianos nominales, a aquellas personas que creen que son y no son. Entonces, cada persona que está alrededor suyo, ese es su campo misionero. Y recuerde que cada cristiano es un misionero en su entorno y la Gran Comisión es una orden para todos los cristianos. Entonces, solo usted puede alcanzar a los que están cerca de usted. ¿Se entiende? Estaba hablando con un muchacho y me dice, yo juego al fútbol en Mar del Plata en un equipo X. Yo no lo conocí ese equipo. Yo no voy a ir a ese equipo nunca ni voy a conocerlo. Pero él, que es cristiano, él es el misionero ahí. Dios lo puso ahí y le dio los contactos y juega en un torneo de fútbol. Y entonces él es el que va a llegar y que tiene la responsabilidad de portarse bien, de dar buen testimonio y de hablarles la palabra de Dios para que sean salvos. Si Dios lo puso ahí, es porque Él es el misionero en ese lugar. Cada cristiano es el misionero en el banco en donde trabaja, en el lugar donde está. Eso tiene que quedar bien claro. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio a todos, de una manera sencilla, y nos ha hecho embajadores en el nombre de Cristo, así dice 2 Corintios en la palabra de Dios. Entonces, tú eres el enviado de Dios para las personas, Dios te puso allí, Dios te puso en esa panadería, Dios te puso en esa oficina, Dios te puso en ese lugar, en ese trabajo, con ese grupo de personas, con esos parientes que son a veces medio difíciles de llevar, pero vos sos el responsable y Dios te va a pedir cuentas, y el día del juicio, bueno, cuando estés al lado de Dios y sea el juicio final de todos aquellos que se pierden, sería muy triste que tú veas a tu hermano o a tu primo o a tu amigo o a los compañeros de fútbol que se van al infierno porque no tuviste las agallas de hablarles del Evangelio de Jesucristo. Ahora, para hablarles tenés que saber, y para saber tenés que leer la Biblia, y para saber también podés escuchar esto. Ahí te vuelvo a repetir, en YouTube ponés mi nombre, Gustavo Iber, y ahí
podés ir aprendiendo de a poco lo que podés enseñar a esas personas. Pero tenés que ponerte esa meta, porque todo lo que hagas en esta tierra va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Solo va a quedar lo eterno. Lo eterno es el reino de Dios y las recompensas que vas a recibir, y aquellas personas que salvaste, esas personas van a estar en el reino de los cielos con vos eternamente. Yo quiero movilizar a todos los cristianos que van, los cristianos de nombre, que van a las iglesias y bueno, y están ahí 45 minutos o una hora y después se van, cantan 2 o 3 cosas, pero cada cristiano tiene que ser un ganador de almas. Jesús dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Eso es lo que dijo Jesús. El que viene en pos de mí, yo lo voy a transformar en un pescador de hombres. Hasta ahora el diablo ha puesto una venda y la gente va ahí, escucha un poco, no entienden demasiado, se va y vive su vida tratando de sobrevivir, y a veces ora a Dios cuando se acuerda y tiene algún problema. Pero tenés que dejar esa mentalidad y tener la mentalidad de conquista. Tenés que tener la mentalidad de un pescador de hombres. Tenés que tener la caña de pescar almas en la mano durante todo el tiempo. Saber que los que ponen al lado tuyo, quizás estás en la fila no sé, de un supermercado y alguien tiene un problema, ahí tenés que hablarles a esa persona, porque Dios te hace y te pone personas para que le hables, y lo que más importante que podés hacer para alegrar al cielo es que esa persona se convierta a Jesús. Por eso dice San Lucas: hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por los otros que ya están dentro del reino de Dios. Entonces, el enfoque principal de todo cristiano, el resto de su vida, debe ser ese, de llevar el mensaje. En el cielo vas a ver eternamente los frutos de tu trabajo espiritual acá en la tierra, y recibirás galardones eternos, recompensas eternas, la compañía y el agradecimiento de todos los que salvaste o se salvaron por medio de lo que compartiste con ellos al compartirle el Evangelio. Esto va a ser eterno, va a ser por los siglos de los siglos. Uno tiene que levantar la mirada y llevar adelante esto, aunque todo parezca, digamos así, que se diluye, todo parezca la palabra de Dios, y te das cuenta que lo más importante es la eternidad. Podés haber viajado por todo el mundo, vos te encontrás con una persona y ves esa persona, pero esa persona capaz que estuvo en todos los mejores lugares del mundo, pero vos no sabés que estuvo en los mejores lugares del mundo. No sabés que esa persona quién es. Quiero decir que vos no llevás un cartel que diga estuve en Hawái, estuve en Roma, estuve en... Y a la gente no le interesa. Si estuviste, está bien, pero eso va a pasar. Que hayas ido a Roma, está bien. Que hayas ido a París, está bien. Pero cuando mueras, ¿qué le vas a decir a Dios? Estuve en Roma, estuve en París. No. Tenés que entregar la vida a Jesús y trabajar para Él y trabajar para el reino eterno. Ese reino eterno que dice el profeta Daniel, que va a durar por los siglos de los siglos, y es lo único que va a quedar, es el reino de Dios. Entonces, una cosa que deben cambiar en las iglesias es que se deben dar cuenta que el objetivo principal es ganar almas, en primer lugar, discipularlas y procurar que sean llenas del Espíritu Santo y enviarlas a su área de influencia, así como Jesús al endemoniado gadareno, que le expulsó muchísimos demonios. El ex endemoniado quería seguir a Jesús, pero Jesús no se lo permitió y dice: no, andá y contá a tus parientes y amigos
lo que Dios ha hecho contigo. Y él fue en un lugar que se llama Decápolis, que eran 10 ciudades, y él contó a todos lo que Jesús había hecho, y muchos creyeron y se fueron al cielo gracias a que esa persona entendió, no se quedó sana y se fue después a hacer cualquier cosa, no, se dedicó a predicar la palabra de Dios y le contaba: yo soy aquel que estaba endemoniado, que me ataban con cadenas y ahora estoy libre porque Jesús me liberó. Y hay miles de personas que están atadas con cadenas de vicios, de esclavitud, de drogas, de todo eso que Jesús ha liberado, y no te podés quedar callado, tenés que estar contando esto, y tiene que ser el enfoque de tu vida. Enfócate en esto sin apartarte de esta visión todo el tiempo que te quede de la vida. Trabaja para lo eterno, fuiste creado y comisionado para esto, y permaneces en la tierra para ser sal y luz en la tierra, y llevar el Evangelio a todos los que puedas. Es increíble que personas que pasaron toda una vida yendo a iglesias nunca salvaron a nadie, nunca le predicaron a nadie, y todavía no saben explicar un plan sencillo de salvación a los demás. Esto debe cambiar, y los ministros religiosos debemos enseñarles estas cosas, cómo ganar almas. He visto que ministros religiosos, creyendo servir a Dios de una manera que a Él le agrada, están ocupados en muchas cosas buenas, entre comillas, pero no en lo que Dios quiere, que es principalmente que evangelicemos a los de afuera de la iglesia, a los que no van a las iglesias, a los perdidos, a los pecadores, a los extraviados. Se debe predicarles, salvarlos, discipularlos en las bases del cristianismo, procurar que sean llenos del Espíritu Santo, y con su poder entonces ya puedan predicar el Evangelio del Reino de Dios, enseñándole a todos los que puedan y se puedan encontrar o pertenezcan a su radio de influencia. Todas las cosas que Jesús nos ha mandado debemos enseñarlas. Todo esto tiene un resultado que durará toda la eternidad y que afectará el destino eterno de millones de personas, y estas, al ser transformadas más y más a la imagen de Cristo, va a influenciar a muchos otros y va a afectar para bien en las comunidades, en las ciudades como Miramar, en el partido de General Alvarado, en estados, en naciones. Si cada persona es transformada por Dios y se transforma en una persona que correcta por el poder de Dios, ya porque Jesús vive en ellos, entonces se transforman las comunidades en lugares donde se puede vivir y donde se puede, digamos así, vivir en paz sin problemas. Entonces, todo esto tiene un resultado que va a durar por toda la eternidad. Y solo de esta manera y con la bendición de Dios, al saber y cumplir su palabra, lograremos que todos los que anhelan que su país sea un país de paz, entonces tenemos que empezar con Dios, tenemos que empezar con el arrepentimiento, tenemos que arrepentirnos individualmente nosotros de nuestros pecados, tenemos que creer en que Jesús pagó nuestros pecados en la cruz, tenemos que invitar a Cristo que entre en nuestra vida. Dios empieza cambiando el corazón humano y la obra debe hacerse uno por uno. Voy a leerles lo que dice en Ezequiel 36, 26. Ya Dios estaba diciendo esto 587 años antes de Jesucristo, lo que iba a hacer con la obra de Jesús, y dice así: les voy a dar un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne,
y pondré dentro de vosotros mi espíritu, pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Solamente el que tiene el Espíritu Santo tiene el poder para vencer el pecado y para cumplir la obra de Dios. Cuando uno es de Dios, dice la palabra de Dios que el maligno no lo toca, que el diablo no lo puede tocar. Entonces usted está protegido por Dios, tiene el poder del Espíritu Santo para reprender a toda fuerza de la oscuridad y también para vencer cualquier tipo de vicio y cualquier tipo de enfermedad. Entonces, la promesa ya estaba en Ezequiel, el profeta Ezequiel lo estaba diciendo 587 años antes de Jesús, que Jesús iba a poner un espíritu, que era el Espíritu Santo, dentro de las personas. Y entonces las personas iban a poder guardar los preceptos y ponerlos por obra. Ese es el verdadero evangelio, recibir a Cristo, recibir el Espíritu Santo. Quiero hacer una pregunta. ¿Usted está seguro que tiene el Espíritu Santo? Muchas personas no saben ni qué es el Espíritu Santo. Entonces, cualquier cosa usted puede consultar, usted puede ir ahí a YouTube, puede ir a poner Gustavo Adolfo Isber Perlender, y ahí en YouTube están las explicaciones, está también en www.diosparatodos.com. Entonces debemos enseñar las buenas nuevas y no derivarnos, debemos concentrarnos en hacer discípulos y procurar que las personas sean llenas del Espíritu Santo y puedan enseñar todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Todo esto tiene un resultado que durará por toda la eternidad. Va a afectar el destino eterno de millones de personas y estas, al ser transformadas más y más a la imagen de Cristo, influenciarán a muchos otros y afectará para bien las comunidades, las ciudades, los estados y las naciones. Solo de esta manera y con la bendición de Dios, al saber cumplir su palabra, lograremos que todos los que anhelan que su país sea un país de paz, eso suceda. Dios empieza cambiando el corazón humano. Dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios te transforma desde adentro hacia afuera, pero para que te transforme desde adentro tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Entonces, al recibir a Cristo produce un cambio en el interior de las personas, y si eso sucede en pandilleros, ladrones, gobernantes, vecinos, etc., se cambiará la sociedad de una manera maravillosa, aunque solo esto está encubierto por fuerzas espirituales de maldad a los ojos no solo de personas no cristianas, sino hasta de líderes y ministros de Dios. Hablando de eso, hay ministros que parecen ministros de justicia, y dice 2 Corintios 11:15 que Satanás se disfraza de ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay ministros del Evangelio o ministros religiosos o ministros cristianos que son agentes del diablo, eso sépalo, aunque les sorprenda. También dice 2 Corintios 4:4, dice así la palabra de Dios, que el Dios con minúscula de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no entiendan la palabra de Dios. Y también en la parábola del sembrador, en Lucas 8:12, dice que cuando se predica, como estamos predicando ahora, el diablo está actuando y está borrando lo que uno está hablando de la mente de las personas. Dice que cuando se predica el Evangelio, dice, viene el maligno y quita la palabra sembrada en su corazón para que no crean y se salven, para que no crean y se vayan al cielo, para que no crean en Jesús y se salven. Él quiere llevar al infierno.
predicador está hablando del diablo y yo el diablo no creo mucho, está hablando de ángeles y no creo mucho, pero usted el momento que muera va a creer en los demonios y va a creer en los ángeles. Algunos dicen, no, yo no quiero saber de cosas religiosas. Toda la eternidad va a hablar de cosas religiosas. Porque o va a estar en el cielo con los ángeles y Dios, o va a estar en el infierno con el diablo y sus demonios. Así que sepa que lo único que va a hablar de toda la eternidad va a ser de cosas de Dios, y si está en el infierno va a estar torturado eternamente por Satanás y sus demonios. Yo se lo digo y yo sé que muchas personas dicen, pero será tan así, Dios es bueno, no mandará a nadie al infierno. No, Dios no manda al infierno a nadie. Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles y sus demonios. Pero si la persona elige desechar a Dios y servir al diablo con sus pecados, porque se puede servir al diablo sin darse cuenta que se está sirviendo al diablo, porque al no tener en cuenta a Dios, al no orar, al no interesarse en las cosas de Dios, uno está del bando del diablo. Jesús dice que prediquemos y que aquellos que predicamos la palabra de Dios y aceptan el mensaje son trasladados del reino de las tinieblas, del reino del diablo, al reino de la luz, ahora, que es el reino de Dios. Entonces, hay un reino de las tinieblas y un reino de la luz. La mayoría de la gente está en el reino de las tinieblas. Los pocos que somos del reino de la luz debemos enfocarnos en salvar almas a toda costa, porque sería muy triste que yo me vaya al cielo y mi hermano se vaya al infierno, o mis hijos se vayan al infierno y pasen la eternidad allí. Si usted quiere a sus hijos, la mayoría quiere a sus hijos, y le voy a comprar, si tuviera usted plata, le compré un auto, te regalo este auto. Qué feliz soy. No, regálele la vida eterna, háblele de Jesús, y va a tener millones de autos en el cielo, va a tener miles de casas, va a tener muchísimas cosas más. Pero hay que tener fe y hay que leer la palabra de Dios y hay que creer que hay una eternidad por delante. Y cada 2 por 3 leemos, se murió tal persona famosa, y se murió también personas no famosas. Y se acuerdan un poquito y después esa persona ya no es recordada más. Está la lápida ahí y ahí quedó, pero esa persona o está en el cielo o está en el infierno. Si nosotros no le predicamos, esa persona va al infierno. Y el pueblo de Dios vive en la ignorancia. Yo le digo francamente, acá en Miramar estoy hace años y nunca una persona me vino a hablar de Jesús. O sea que no hay ningún cristiano que me haya hablado de Jesús. Y no veo a muchos cristianos que estén hablando de Jesús y de la salvación en la calle. No se escucha prácticamente nada. Tiene que cambiar. El cristiano tiene que procurar que la gente vaya al cielo, alegrar a Dios, alegrar al cielo con la salvación de los perdidos. Entonces, en la tierra puedes tener muchos sueños, realizar muchas cosas, ser muy inteligente, haber sido famoso, poderoso, pero si no vas al cielo por toda la eternidad, eso no va a servir de nada. No vas a recordar en el infierno nada de las cosas, de los placeres que hayas tenido aquí. Y vas a pasar la eternidad en eterno tormento, lamentando no haberte interesado en las cosas de Dios. Yo he tenido programas acá en Miramar de country music y predicaba la palabra de Dios, y una persona me dice,
Dice, yo escucho la música, a usted no lo escucho porque no me interesan las cosas de Dios. Esa persona era una persona muy grande, yo no sé si vivirá, pero si se murió sin escuchar las cosas de Dios y sin aceptar a Cristo, está en el infierno en este momento. Y tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación que predicamos de una manera directa, concreta y concisa. Y no escuchaba solamente la música. El diablo le ponía una venda y le aburre lo que uno dice porque no alcanza a entender. Porque hay fuerzas espirituales que le vendan los ojos a usted y le cierran los oídos. Pero nosotros estamos orando para que usted pueda entender el mensaje de salvación. Entonces, si usted no le predica que es cristiano, ahora me enfoco en los cristianos, ¿quién lo va a hacer? Si tú no les enseñas las cosas a tus seres queridos, ¿quién lo va a hacer? Si vos no les enseñás a los que están en contacto con vos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, las consecuencias y bendiciones de tu trabajo de evangelización y pastorales son para siempre. Ninguna otra cosa que es más importante que ayudar a las personas a salvarse, a tener vida eterna, a encontrar el camino al cielo, a ser salvos y a tener una relación con Dios y conocerlo. Y motivarlos a que se sumen en esta tarea de trabajar para la expansión de su reino eterno. Toda persona al morir se dará cuenta de esto, de lo terrible que es el infierno, de lo maravilloso que es el cielo, de lo insensato que fueron al no obedecer a Jesús en esta tarea y el no interesarse, aunque sea un poco, en las cosas de Dios. En el momento de morir te enfrentarás con las cosas religiosas que nunca quisiste escuchar. No, yo de la religión y de política, algunos dicen, no quiero saber nada de eso. Cuando mueras vas a ver demonios o vas a ver a Dios. Así que empezá a leer la palabra de Dios y escuchar las cosas de Dios. Dejá tu actitud cómoda, dejá tu actitud indiferente o temerosa de no querer involucrarte en lo que servirá y perdurará por toda la eternidad, que es la predicación del Evangelio y la salvación de almas eternas. El destino eterno de miles depende de tu decisión y de todo lo que vos puedas hacer con respecto a la predicación del Evangelio. Tal vez tu familia se pierda para siempre si tú no le hablas de cómo tener la salvación y la vida eterna. El mejor uso que puedes dar a tu vida es emplearla en algo que dure para siempre, que traspase los límites de la eternidad, y la verdad es que solo el reino de Dios va a perdurar eternamente y todo lo que hayas hecho a favor del reino de Dios. Dice Isaías 65:17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria ni vendrá más al pensamiento. Eso dice la palabra de Dios. De lo que estamos acá, de esta tierra, no, cuando estemos en el cielo o en el infierno, nadie se va a recordar nada. Dice, yo hago nuevos cielos y nueva tierra. Eso es la promesa de Dios para que sea un lugar espectacular. La tierra va a ser, digamos, igual que es el cielo ahora. Y de esto, de lo primero, no habrá más memoria, ni más se va a acordar la gente. Entonces, enfocate en ganar almas. El que gana almas es sabio, dice Proverbios 11:30, y Dios respalda y se agrada primeramente en los que trabajan en predicar y enseñar, dice 1 Timoteo 5:17, y esos serán tenidos por doble honor eterno. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Enfocate en lo principal, trabajá en ganar almas, enseñarle las bases del cristianismo, procurar que sean llenas de Espíritu Santo
y enviarlas a su entorno para que esto sea una cadena o una bola de nieve interminable hasta la venida del Señor Jesucristo. Recordemos lo que dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña y encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estamos ya terminando, pero ahora te voy a hacer un mensaje cortito de cómo tenés que ser salvo, para que puedas explicarlo a otros. Dice San Juan 3:16, recordad, San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a la cruz a morir en tu lugar, a pagar tus pecados. Si uno cree en él y le recibe, tiene vida eterna. Pero nosotros tenemos pecados. Dice la Biblia, todos pecaron, dice en Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés 7:20 dice, no hay nadie en el mundo que sea justo siempre y que haga el bien siempre y nunca peque. O sea, todos pecamos y todos tenemos defectos y estamos destituidos de la gloria de Dios porque no podemos entrar al cielo con pecado. Y la paga del pecado es la muerte, que es la separación con Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Si estamos unidos a Cristo, si recibimos a Cristo, tenemos la vida eterna. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Dice, si le confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice 1 Juan 1:9. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero acá está el centro del Evangelio. Mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Eso es lo que tenés que saber, lo que no se sabe en el catolicismo, lo que no se sabe en otras religiones y lo que pocos evangélicos saben. Jesús cargó tu pecado, Él llevó tu culpa, el castigo de tu paz fue sobre Él y por sus heridas nosotros somos sanados. Jesús murió como nuestro sustituto, pagó tu pecado. Nosotros éramos dignos de condenación, pero Él murió en nuestro lugar, murió en tu lugar, y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. O sea que si uno cree, y te lo estoy diciendo porque lo dice la palabra de Dios, te dice en Isaías 53:6, mas Dios cargó el pecado sobre Jesús de todos nosotros. Él llevó nuestra culpa. Todos los pecados que hiciste desde que naciste, cualquier tipo de mentira, cualquier tipo de fornicación, adulterio, robo, todo lo pagó Jesús, ya está pago. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de arrepentirnos de esos pecados y decir, Señor, acepto tu regalo de salvación. Dice la palabra de Dios que la salvación es un regalo, no se puede ganar con nada. El regalo de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús. Y entonces dice, si confesás con tu boca, si decís, Jesús, sé mi Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, tendrás vida eterna. Y a todos los que lo recibieron, a los que tomaron la decisión de recibir a Jesús, a los que creen en su nombre, a eso les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Vos podés ser obispo, podés ser pastor, podés ser maestro de la Biblia, pero si nunca tomaste la decisión de que Jesucristo entre en tu vida y no tenés el Espíritu Santo y no sabés ni siquiera lo que es el Espíritu Santo, no sos salvo. Estamos dispuestos a explicarte, vamos a dar teléfonos, vamos a estar en contacto. Vos sabés que pertenecemos a la Iglesia Cristo Rey de Miramar. Acá hay muchas personas en las cuales te pueden enseñar aquellas cosas que, digamos, no podemos hablar en un solo día.
los miércoles estamos siempre a esta misma hora enseñando y cuando se podía, y si creemos que se va a poder, nos reunimos bastantes personas y de ahí todo el mundo pregunta y le estamos dando la respuesta de la Biblia. Entonces, dice Jesús, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz, si estás oyendo su voz, y tomas la decisión de abrirle la puerta y invitas a Jesús a que entre en tu corazón, tenés vida eterna y sos salvo y todos tus pecados son perdonados, sos declarado justo, salís del reino de las tinieblas y entrás en el reino de la luz y de la potestad de Satanás pasás a la potestad de Dios, ángeles te empiezan a servir y ya sos un embajador en el nombre de Cristo y estás bajo la gran comisión de ganar almas, enseñarles, discipularles y procurar que sean llenas de Espíritu Santo para que eso sea una cadena eterna. Así que vamos a hacer una oración, terminamos con una oración, vamos a guiarte en esta oración para que puedas recibir a Cristo en este momento en tu vida, en tu corazón. Yo te guío y vos repetí allí esta oración en tu lugar. Decirle, Señor Jesús, en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Creo que en la cruz moriste en mi lugar, llevando mi culpa y mi castigo. Señor, tomo la decisión de abrirte mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Dame tu Espíritu Santo. Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador, como mi Señor y como mi Rey. Muchísimas gracias, Señor Santo, porque ahora soy verdaderamente un hijo de Dios. Me has perdonado los pecados, me has recibido en tus brazos, Señor, y ahora soy uno en parte de la familia eterna del reino de los cielos. Gracias, Señor, porque soy ahora un ciudadano del reino de los cielos. Señor, que tu Espíritu Santo me enseñe tu palabra para que pueda enseñar también a otros y me comprometo a ser un pescador de hombres, porque tú has dicho, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Si has hecho esta oración de todo corazón, sos una persona nueva, se siente una paz tremenda aquí en este lugar. Estoy viendo todo como una nube blanca de la presencia de Dios. Se han salvado muchas personas a través de este mensaje. Lo hemos dicho un poquito apurados porque no queremos extendernos demasiado, pero tenemos que decir el mensaje de Dios. Y vamos a estar los miércoles transmitiendo también. El domingo vamos a estar transmitiendo a las 6 de la tarde por este mismo lugar. Y bueno, te mando un abrazo, Dios te bendiga mucho y nos vemos en el próximo encuentro.